A lo que vinimos. Warlock, de Oakley Hall. El título de la novela, Warlock, es el nombre de un pueblo del salvaje oeste. Nos dice el autor que todo ha sido imaginado. El pueblo fue imaginado, el paisaje que rodea al pueblo fue producto de su imaginación y los personajes también, o sea, todos son ficticios, pero tienen una base real, porque tanto el pueblo como el paisaje como los personajes están basados en pueblos, en paisajes y personajes de lo que era el salvaje oeste o lo que se consideraba la frontera también. Este pueblo en concreto está cerca de la frontera con México. Y va a ser realmente el pueblo el protagonista. A ver, el protagonista son muchos personajes, porque es una novela de muchos personajes, pero todos ellos conforman este pueblo, este paisaje, estas costumbres, estas vidas. Por eso digo que el pueblo realmente es el verdadero protagonista. Es un pueblo donde, como pertenece al salvaje oeste, y lo hemos visto en multitud de películas o leído en multitud de novelas, si es que nos gustan las novelas del oeste, esta es una de ellas, claro. Este pueblo vive en la absoluta falta de ley. Es un pueblo donde es muy difícil mantener la ley, donde se cometen asesinatos, se dispara, se juega, es incontrolable. Los ayudantes del sheriff que han podido intentar poner orden, o que han trabajado intentando poner orden en este pueblo, pues el que no ha sido asesinado pues ha puesto, digamos, pies en polvorosa o a uña de caballo ha desaparecido. Entonces, el comité de ciudadanos del pueblo, que le componen pues a aquellos ciudadanos, vamos a decir, prominentes, y los prominentes pues eran pues los comerciantes, si se puede decir así, los industriales, si es que también se puede decir que eran industriales, bueno, comerciantes sí, porque tenían sus comercios, sus tiendas, industriales pues también, bueno, se podría decir, los que son dueños de establecimientos pues de hostelería, bares, o bueno, tabernas, casinos, prostíbulos, porque a veces todo esto estaba unido, o sea, era taberna, casino y prostíbulo a la vez, otras veces no. Pues estos propietarios, algunos de ellos, no todos pertenecen al comité de ciudadanos, pero algunos de ellos, reunidos, este comité de ciudadanos deciden que para poner orden y que dentro del pueblo, evitar esta violencia, contratar a un comisario. Y para contratar a un comisario, buscan a un pistolero de fama y prestigio y renombre, porque realmente en la realidad esto era así. Muchas veces los sheriff, vamos a distinguir luego lo que es comisario, sheriff, etcétera, etcétera, que no es lo mismo, eran pues pistoleros que se habían ganado pues una reputación y un nombre, y eso ya digamos que creaba un cierto temor hacia su persona y permitía que se pudiera más respetar la ley, o por lo menos el orden, porque aquí es la ley del más fuerte, aquí es la ley del que dispara antes y el que dispara mejor y se acabó, no hay más. La ley de aquí son pistolas y puños los que imponen, es la violencia más absoluta la que impone la ley. Entonces deciden, como decía, contratar a un comisario. ¿Qué diferencia hay entre un comisario y un sheriff o un ayudante del sheriff? Que no son lo mismo, lo digo porque muchas veces esto se ha confundido, ¿no? El comisario con el sheriff, nos puede llevar a confusión. El sheriff, digamos que es una autoridad, vamos a decirlo así, del Estado.
y o sea, es como un cargo oficial que puede ser elegido por los ciudadanos, no, en muchos sitios será elegido por los ciudadanos, otros puede ser puesto por el Estado, ¿no? Pero es como un funcionario, aunque sea un funcionario que ejerce su cargo el tiempo que ha sido elegido o puesto. Y su jurisdicción, pues no va más allá del propio pueblo, de la propia ciudad, es el condado entero. O sea, un territorio que ocupa el condado con sus pueblos, con sus caminos, todo. Él es el representante de la ley en todo este territorio. Mientras que un comisario era elegido y contratado y pagado. No es el caso del sheriff, que es, como decía, un funcionario prácticamente del Estado, de la administración del Estado, y por lo tanto recibe su sueldo también de ahí. Aquí no, aquí el pueblo que no tenía derecho a tener sheriff, en este caso Warlock no tiene derecho a tener sheriff, lo único que tiene son unos ayudantes del sheriff, que el sheriff los nombra para que les representen allí, pero al comisario le pueden elegir los ciudadanos. Son los ciudadanos, en este caso un comité de ciudadanos, contratar a alguien para que haga respetar la ley. Y esto es lo que ocurre en Warlock, que contratan a un comisario que a la vez es un pistolero de renombre. Y la cosa al principio pues empieza a ir bien. O sea, con él empieza a hacer respetar la ley, se le teme, pone un poco de orden, porque en este pueblo será el hecho de que no solo van los cowboys a disfrutar y con peleas y a beber y tal, sino que además es un pueblo minero. O sea, tiene cerca una mina como consecuencia de la fiebre de la plata. Entonces van los mineros, se juntan los cowboys y los mineros, en fin, aquello es, pues digo, es un infierno. Y este hombre tiene que imponer su ley, que guarden el orden, mantener el orden, porque es que además a todos estos propietarios, claro, les interesaba ya que el pueblo tuviera un orden. Porque hay otra cosa lo vamos viendo para transcurrir a lo largo de toda la novela, y es que el pueblo quería convertirse en ciudad, quería que le dieran el estatus de ciudad, que no lo tenía, de ciudad. Y al territorio que le circunda el estatus de condado, que tampoco lo tenía. Entonces quería recibir ese estatus para poder tener... ¿Qué le favorecía esto? Pues poder tener un sheriff propio y poder tener tribunales de justicia, porque en el pueblo sí tiene un juez, pero es un juez de paz. Todo esto es ya vamos viendo todos los personajes que aquí vamos reuniendo ya. El comisario, los ayudantes del sheriff, que esos sí estaban, el juez, un juez de paz, que además va a ser un personaje, va a ser una especie, es un juez de botella de whisky y Biblia, pero a la vez es un pepito grillo, es como una especie de conciencia ahí, ¿no? que tiene el pueblo, es un pepito grillo, una conciencia, digamos, yo no sé si decir conciencia moral del pueblo, pero algo así, ¿no? Va a haber un taúl, otro pistolero también, que es un taúl, que en un principio regenta una de estas tabernas, que además son casinos, no sé si llega a ser prostíbulo, pero bueno, va a haber su competencia, con el que también se llama Mar, que tiene también lo mismo, otra taberna y tal, hay la competencia entre estos dos. Nos encontramos con el ranchero, pero es que el ranchero, en este caso, son cuatreros. O sea, son unos rancheros que son cuatreros, que se dedican a robar ganado. Y básicamente este ganado se lo van a robar a los mexicanos. Van a atravesar la frontera y se lo van a robar a los mexicanos con violencia. La violencia va a estar presente siempre porque eran territorios muy violentos. Y además este ranchero va a estar enfrentado, claro, con la autoridad del pueblo, que en este caso va a ser el comisario. Va a tener sus enfrentamientos con el comisario porque el orden le quiere imponer él.
eh, la pregunta es, ¿entonces el comisario puede arrestarles? No, porque el comisario solo tenía funciones dentro del pueblo. La actividad de cuatrero de este ranchero se producía fuera de los límites del pueblo, con lo cual no, él lo único que tenía que hacer es guardar el orden ahí. El problema es que, claro, este ranchero que estaba habituado a que él y sus hombres pues camparan por sus respectos en el pueblo, sin que nadie les pusiera trabas, claro, se encuentran con este pistolero enfrente. Y tiene la ayuda de el taur, de uno que decíamos que era también un pistolero, que tiene uno de estas tabernas, casino, etcétera, etcétera. Estos van a ser los dos aliados. Van a ocurrir una serie de circunstancias que desembocarán en un duelo. Y bueno, el duelo, en fin, en los duelos aquí, esto que vemos un poco en las películas, aquí también tira un poco de película, ¿no? Pero esto del duelo enfrentándose unos a otros, y de hecho el duelo que aquí aparece, que es una inspiración del famoso duelo de OK Corral, porque está inspirado de eso. Por eso digo que él, aunque dice que es una novela absolutamente de ficción, pero sin embargo está basada en la realidad, lo basa en la realidad. Si vamos leyendo la novela hay muchísimas cosas que nos vamos acordando, ya no de películas que hayamos visto, por supuesto, sino incluso si leemos un poquito sobre la historia de este lugar, de estos años, de lo que se llamó el salvaje oeste, etcétera, etcétera, pues estos personajes son, digamos, prototipos de los personajes que allí existían. Entonces, bueno, va a haber un duelo y tal, en fin, que se va a resolver pues de aquella manera. O sea, es que, claro, los duelos entre el límite que existía entre el crimen y la justicia era mínimo, ¿no? Y bueno, esto va a venir, el antecedente de este duelo es que hay un atraco a una diligencia, perdón, con la muerte de una de las personas de la diligencia, de uno de los viajeros, la atracan, tal. Claro, el comisario no puede salir fuera de su territorio a imponer la ley, porque se limitaba al territorio, podían salir los comisarios, tal. Bueno, se logra capturar a unos que se supone, a unos ladrones o asaltadores de diligencia, se suponen que han sido ellos. Esto está por ver. En fin, existía también una figura muy curiosa, que era la del destierro, es decir, cuando un ciudadano tenía un mal comportamiento o había cometido un delito, es que aquí lo del delito, en ciertas peleas y tal, en el que podía morir uno, claro, se apelaba a la defensa propia, el sacavante, entonces era difícil. Pero bueno, una de los castigos que se podía hacer era el destierro de este pueblo, de los pueblos, del lugar donde estabas. Aquí existía esa ley, el destierro. Y el destierro era que si volvías al pueblo, te podían matar. O sea, te estabas desterrado, tenías que marcharte del pueblo, pero si volvías y te pescaban la autoridad, el ayudante del sheriff, el comisario, te podían disparar y punto. Entonces, bueno, aquí se da una serie de circunstancias. El caso es que hay un asesinato y tal, y todo, bueno, hay un duelo, perdón, iba a decir asesinato, bueno, realmente fue casi un ajusticiamiento, pero, y es lo que vamos a contar hasta aquí, porque va a desarrollarse toda la acción en este pueblo. Vamos a ver a todos estos personajes, por supuesto, va a haber de todo, duelos, tiroteos, juicios, intentos de linchamiento, en fin, lo que es, vamos a encontrar todos los ingredientes de un buen western. También señoritas, lo digo señoritas porque lo dicen así, una señorita que es dueña de una de estas, de un hotel, pero a la vez es muy caritativa, tiene una parte del hotel o de camas que los usa para ayudar a curar, etcétera, como una especie de hospitalillo en el que trabaja
o la echa una mano el médico que tienen allí en el pueblo. Otra es otro personaje que viene en la diligencia, esta de la que se ha atracado, es otra señora que es un personaje, bueno, a descubrir. Realmente la novela es una novela fantástica, fantástica. Ya digo, tiene todos los ingredientes, ¿no? También el nacimiento de los sindicatos, de los sindicatos mineros, bueno, porque claro, los mineros al principio tenían sus concesiones, pero llegan las grandes compañías, se van quedando con todo y estos mineros pasan de ser propietarios a ser empleados y les quieren rebajar el sueldo. Hay primero hay un gran número de personajes en la novela, muchísimos personajes. Y luego además una serie de tramas, subtramas, los mineros, los cuatreros por un lado, el sheriff, la justicia, fantástico, ¿no? Y luego unos personajes principales que extraordinarios. Creaba este hombre unos de carne y hueso, para decirlo así, de carne y hueso, que además cada uno tiene su historia, que no nos la cuenta completa, que cada uno de esos personajes podía tener una novela más, porque es que son merecedores de una novela más, que casi intuimos, en algunos casos, claro, sabemos por qué ellos cuentan, pero no sabemos muy bien de dónde vienen, por qué están ahí. Lo vamos averiguando a lo largo de la novela, pero la vida del personaje en sí, de ese personaje, que son atractivos, aunque algunos sean maleantes, luego es lo típico, el malo no es tan malo, el bueno no es tan bueno, o sea, ya digo, la novela es fantástica, es extraordinaria, es lo que yo suelo llamar un novelón, además se lee, te absorbe la lectura, te absorbe, aunque es una novela grande, es gorda, son cerca de 700 páginas, pero es absorbente, o sea, además continuamente crea un suspense. Y luego tiene la técnica narrativa, tiene dos maneras que lo hace también muy atractivo. Tiene una técnica que es la normal, la del narrador omnisciente, omnipresente, o sea, que habla en tercera persona, que nos va contando los hechos, pero luego hay uno de los personajes que va llevando un diario. Entonces, estos hechos nos los va narrando él también, pero nos los va narrando desde su punto de vista, como testigo de lo que está viendo. O sea, está el narrador el narrador que nos narra en tercera persona, etc. Y luego el punto de vista de este personaje que nos va contando, como también un poco participa, pero sin embargo es como un espectador que lo ve y nos lo va contando. Y podemos ir contrastando lo que este hombre nos cuenta o cómo lo ve de lo que nos está contando la novela que sucede, ¿no? Entonces, esto está muy bien hecho porque además crea cierto suspense, crea las dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Te haces preguntas, bueno, en fin, ya digo, es una novela extraordinaria, es gran literatura, para mí es gran literatura y yo la recomiendo encarecidamente. Warlock, hasta otra, amigos.